Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a hacer un curso, una academia bíblica. Por esto, paso a paso aprenderemos la Biblia por los libros, por cada sesión. Hoy nos toca el libro de Evangelio, Mateo. Vamos a abrir la Biblia, Mateo capítulo 1, versículo 1. Leamos juntos, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza este libro, Mateo, presentando a Jesucristo. Hoy con el tiempo limitado para tratar los temas necesarios, he preparado algunas palabras claves para pensar en algunos. Primero, Jesús. El personaje principal de este Mateo es Jesús. Como sabemos, el protagonista de la Biblia entera, que es Jesús. No solamente el Nuevo Testamento, sino también desde Antiguo habla de Jesús. Según su palabra en Juan, las Escrituras, el Antiguo Testamento, dan testimonio de mí, de Jesús. Así que todas las palabras de la Biblia testifican a Jesús. Así que nosotros cuando leemos la Biblia de cualquier parte y que escuchemos cualquier prédica, en estos contextos debemos encontrar a Jesús y su obra. Porque todos los textos de la Biblia testifican a Jesús. En el Antiguo Testamento, Jesús aparecía con algunas imágenes como una sombra, como escondido. Pero en el Nuevo Testamento, desde Mateo, por fin apareció Jesús en carne, que nos daba mucha ilusión del Antiguo Testamento sobre Mesías. En Mateo empieza, Jesús vino, hijo de David, hijo de Abraham. Es el primer libro del Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento fue Malaquías. Después de Malaquías hay un hueco de 400 años. Dios calló, no dio palabra. Y después viene este Mateo. Así que este Mateo tiene gran significado, teniendo un papel como un puente entre los Antiguos Testamentos y los Nuevos. El siguiente, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús vino como hijo de David, hijo de Abraham. Son dos personas más importantes para los judíos, porque ellos son de Abraham. Abraham fue el primer hombre de los judíos, antepasado, y David, el rey más glorioso de su historia. Abraham y David tuvieron la promesa del Mesías que había de venir. Y ellos fueron justificados por creer en el Mesías. Así que los dos fueron ejemplos para todos los salvos que son salvos por medio de la fe. Ellos tuvieron misma fe del Mesías. Y también David y Abraham se muestra esta característica de Mateo. Tenemos 4 libros del Evangelio, todos tratan de vida de Jesús, pero si lo vemos detalladamente, cada libro tiene su característica, tiene su enfoque. En Mateo se enfatiza la imagen de Jesús como rey, hijo de David. Por el animal se compara como león. Este Mateo se llama Evangelio del León. Jesús, según linaje de David,
vino como rey y hijo de Abraham. Así, también cada libro de Evangelio tiene su destinario concreto. Por supuesto, este Mateo es para todos, pero más concretamente para los judíos, en punto de vista de judío. Y es que los judíos, por Mateo, pueden conocer a Jesús como Mesías. Pero lamentablemente los judíos ni siquiera quieren abrir este Nuevo Testamento de este Mateo. Jesús vino hijo de David, hijo de Abraham. El siguiente, Mateo, es el nombre de escritor de este Mateo. Mateo escribió este libro, Mateo. ¿Quién fue? Un discípulo de los 12 de Jesús. Tiene otro nombre, Leví. En otro libro sale su otro nombre, Leví. ¿A qué se dedicaba? Era un publicano, un cobrador de impuesto, pero esta profesión era despreciable por el pueblo, porque siempre donde se mete el dinero hay corrupción humana. El pueblo les menosprecia y insultaba, porque ellos cobraron el impuesto de su pueblo y lo entregan a Roma. Pero en este Mateo, presentándose en sí mismo, puso su profesión. Mateo, publicano. Es decir, él no avergonzó hablar de su pasado. Era publicano, pero ahora discípulo de Jesús, apóstol. Nosotros también podemos tomar lección. No nos importa nuestro pasado antes de ser salvo. Nuestra posición, Dios nos salvó, nos llamó. Ahora somos hijos de Dios, somos salvos. No debemos avergonzarnos de lo pasado. Si de verdad somos salvos, desde ahora debemos andar sin avergonzarnos, como Mateo. El siguiente, Belén, Nazaret, Capernaum. Son los lugares donde moraba Jesús. ¿Jesús dónde nació? En Belén. Pero José y María no eran de Belén, eran de Nazaret. Vamos a ver el mapa, aquí el mapa de Israel. José y María moraba en Nazaret, pero para empadronarse viajaron a Judea. En este viaje, en Belén, nació Jesús. Y regresaron a su pueblo Nazaret. Así que en Nazaret Jesús llevó su juventud, porque le llamaban Nazareno. Y a los 30 años empezó su ministerio público. Entonces se mudó a Capernaum. Nazaret y Capernaum son los lugares en la provincia Galilea, el norte de Israel. Según la profecía, el Mesías obrará en Galilea. Ya había profetizado. Y viajando a Judea, él obró. Y 28. ¿Qué significa? Este Mateo se compone de 28 capítulos. Capítulo 1 y capítulo 2 habla de su nacimiento y de su juventud.
nació en Belén y creció en Nazaret. Capítulo 3, desde capítulo 3 empieza su ministerio público a los 30 años. Y capítulo 3 sale su tentación de diablo. Y capítulo 4 fue bautizado y llamó a sus discípulos. Así empezó su ministerio, centrándose en Galilea y visitando a Judea. Y capítulo 21 sale un acontecimiento importante. Jesús entró en Jerusalén para cumplir su obra. Ese día de entrada de Jerusalén actualmente se celebran como Día de Ramos. Es la entrada de Santa Semana. Y después hay una semana. Actualmente se llama Santa Semana. Después de entrar en Jerusalén, en una semana, Jesús murió y resucitó. Y capítulo 27 sale la crucificación y 28 su resucitación. Es el contenido de 28 capítulos. Y otra palabra, para que se cumpliese. Esta expresión se repite muchas veces en Mateo. Sobre todo hablando de Jesús, describiéndolo, se utiliza esta frase, para que se cumpliese. 12 o 13 veces sale. Vamos a ver Mateo capítulo 1, 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23. Leo yo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí hablando de su nacimiento, versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cumpliéndose esa profecía, Jesús nació. Capítulo 21, versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hablando de su entrada en Jerusalén, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Capítulo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los detalles de la vida de Jesús fueron profetizados y Jesús en su vida cumplió las profecías. Así que Mateo se enfatiza de que Jesús fue el cumplimiento de las palabras del Antiguo Testamento, dando énfasis en este punto. Es que el Antiguo Testamento habla del Mesías que ha de venir. El Nuevo Testamento demuestra que a través de Jesús toda la promesa fue cumplida. Capítulo 5, Mateo, versículo 18 pone: Jesús dijo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. A través de Mateo podemos saber la profecía, la palabra se cumple sin faltar ninguna jota ni tilde. Y
otra palabra clave, señal, milagro. En Mateo sale las señales, los milagros de Jesús. Jesús los mostró. En principio, viendo el poder de Jesús, muchos se asombraron y le siguieron a Jesús. Pero Jesús no vino para mostrar su poder. Algunos se confundieron. Algunos religiosos vinieron a Jesús pidiendo las señales de ser Mesías. Vamos a ver. Capítulo 12, versículo 38 al 40. Capítulo 12, versículo 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por la señal, uno se muestra su identidad. Jesús no les dio la señal según su demanda, sino les respondió: será suficiente la señal de Jonás. ¿Qué significa? Como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, Mesías van a morir, estará en el corazón de la tierra, y en 3 días resucitará. Es decir, por su muerte y por su resurrección, se muestra su posición de ser Mesías. Así que Jesús no, según la petición de los hombres, mostraba las señales. Entonces, las señales que hizo Jesús de su ministerio, ¿qué significado tiene? Jesús sanaba a algunos enfermos, daba vista, sanó a los leprosos. ¿Qué significa? Eso muestra su obra espiritual que va a acontecer a los salvos. Como los ciegos abrieron los ojos, los salvos, cuando se salva, ya tiene vista espiritual, puede discernir. También tendrá oído, como un sordo tiene oído. Los salvos ya pueden discernir por su oído la palabra verdadera. Como leproso fue sanado, la lepra se refiere a nuestro pecado. Por la sangre de Jesús fuimos limpiados. También Jesús dio vida a algunos muertos. Asimismo, éramos muertos. En Jesús tenemos vida ahora. Así que cada señal de Jesús tiene significado. Para creer en Jesús, para recibir en Jesús, no por los milagros. Así que Jesús, a los que buscaban los milagros, no les mostró. Porque para Cristo, por medio de la palabra, pueden creerlo. Eso es el propósito de la señal de Jesús. El siguiente, parábola. Jesús daba enseñanza, pero la mayoría lo negaba. Así que Jesús, de varias maneras, les intentaba predicar evangelio. Y así usaba parábola. Pero no piensen que todas las palabras de Jesús fueran parábolas. En algunos casos, Jesús utilizaba
parábolas con algún objetivo. Aquí capítulo 13, versículo 12 y 13. Capítulo 13, versículo 12 y 13. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Para las personas indiferentes, ellos nunca pueden entender el significado de parábola. Pero para los que tienen anhelo para la palabra, ellos pudieron entender, pudieron comprender el significado más ricamente. Así que por la palabra se manifiesta la voluntad de Jesús. Así que otros indiferentes, aquí como dice, viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Porque la verdad se manifiesta a los aptos. Entonces, ¿cómo se puede interpretar una parábola? Primero, Jesús mismo, después de dar parábola, dio su interpretación. Así que según su interpretación debemos entender. Y además, para parábola debemos entenderlo conforme a lo general de la enseñanza de la Biblia general. Basándose en la enseñanza clara, debemos aumentar nuestro entendimiento, porque algunos, interpretando una parábola a su manera, tuerce la enseñanza clara de la Biblia. Así que nosotros en nuestra reunión en la iglesia ya tenemos el significado de cada parábola. Y el siguiente, el reino de los cielos. En Mateo sale algunas expresiones de este reino de los cielos. Jesús, hablando de parábola, también usaba el reino de los cielos es semejante tal. Este reino de los cielos no solamente es un lugar celestial. Eso se refiere al ministerio de Dios, la obra del Evangelio. Y en otro libro del Evangelio pone el reino de Dios. El reino de Dios y el reino de los cielos son misma cosa. Y capítulo 3 y 4, Juan el Bautista y Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Jesús trajo el reino de Dios, reino de los cielos en la tierra. Por su obra iba a cumplir ese reino de los cielos en la tierra. Así que primero este reino de los cielos se cumplirá en esta tierra, en oración. Padre nuestro, venga tu reino en la tierra. Por la obra de Jesús, este reino empieza a hacerse en la tierra, está preparando su pueblo, que es la iglesia. También a los salvos en su corazón se ha cumplido el reino de los cielos. Los que tienen este reino de los cielos en su corazón van a estar en el cielo eterno con el Señor. Es el reino de los cielos. Y comparación. Comparación. ¿Qué significa? En Mateo salen muchas comparaciones para enseñanza. ¿Qué nos suena? Por ejemplo, puerta angosta y ancha y
las vírgenes prudentes y insensatas. También 2 malhechores al lado de Jesús. También trigo y cizaña. También la casa edificada en la arena y sobre la roca. Y son llevados, son dejados cuando venga Jesús. Eso nos muestra la obra de Dios es dividir entre bien y del mal. No hay en medio. Siempre hay 2 partes, bendición y maldición. La vida y la muerte. No hay en medio. ¿Por qué utiliza esta manera de comparación? Para aclarar a dónde debemos pertenecer. Eso nos da una enseñanza muy clara, porque debemos examinar nuestra posición. Si de verdad soy salvo o no. ¿A dónde pertenezco? Hay que aclarar a qué pertenece y según su pertenencia debe llevar su vida dignamente. Esa es la enseñanza de Mateo. Y discípulos. En Mateo sale la vida de los discípulos. Jesús los llamó. Había los discípulos, no solamente 12, pero sobre todo 12 discípulos. Ellos fueron llamados, fueron levantados, pero no por haber sido especiales. Ellos eran débiles, insensatos, también eran insignificantes. Pero se les dio la oportunidad. Y Jesús les formó con paciencia y con amor. Al final, ellos se hicieron los apóstoles y se dedicaron su vida. Son discípulos. Pero los discípulos de Jesús no se acabaron con ellos. Vamos a ver, última parte, Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. A los discípulos les mandó. Haced discípulos. Cuando predica el Evangelio, se hace discípulo de Jesús. Los discípulos imitan a su maestro y siguen los pasos de su maestro. Los salvos ahora son discípulos de Jesús. Para ser discípulos aptos, deben dejar sus cosas atrás, deben seguir a nuestro Maestro. Es la última petición de Jesús en Mateo, ¿no? Hay que ser discípulos y después hay que hacerles a otros discípulos. Es nuestro propósito de vida, siendo salvos. Así termina Mateo. Yo para explicar Mateo con un tiempo limitado, hemos tratado algunas claves. Espero que les haya sido útiles este tiempo. Por otra ocasión, vamos a tratar otros libros. Gracias, hasta luego.